Siguiendo con lo de geolocalización, la aplicación que vamos a crear ahora, ¿sí? En lugar de usar las librerías de Google, del API Client de Google, para poder obtener la localización como hicimos la clase pasada, vamos a usar librerías de Java, ¿sí? Y esta aplicación lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un objeto, ¿sí? Que va a tener un listener, ¿sí? Vamos a crear un objeto que va a leer la localización, ¿tá? Y cuando haya un cambio en la localización de cierta distancia o cada cierto tiempo, le vamos a pedir que haga una lectura y nos refresque a nosotros esa lectura, la posición, ¿sí? Que si yo si yo me muevo determinadas distancias, ¿sí? Me informe la nueva ubicación. ¿Ah? Eso me puede servir para que esos datos que voy recogiendo los pueda ir refrescando en un mapa, por ejemplo, a través de algún marcador o alguna otra forma de señalizar el mapa, ¿no? ¿Cómo lo vamos a construir? Dijimos utilizando librerías de Java. Entonces me voy a ir a la presentación, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es el tema de los permisos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ir haciendo en este proyecto, lo voy a cambiar a Vista Project, es irme al manifiesto de Android y pedir los permisos. ¿Cuáles eran los permisos que tenía que pedir, solicitar, cuando trabajo con geolocalización? Bueno, ahí está. Access Core Location, ¿sí? Para localizaciones no tan exactas. Y vamos a pedir Use Permission, el Access Find Location, ¿sí? Solicitamos esos dos permisos. También los tenemos que hacer por código, ¿sí? También los tenemos que hacer por código. Profe, vi algo de Permission Group que tiene location, eso que hace. Mira, puntualmente no he trabajado con eso, ¿sí? Pero estaría bueno que le dé un vistazo y vemos, ¿sí? Sí, sí. Después pasame puntualmente cuál es el permiso y lo investigamos. Bien, entonces, sabemos que a los permisos también los pedimos por código. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan que les dije que en el foro está la rutina de permisos? Y yo puse una rutina corta, como para zafar, y está la rutina larga, que hace lo siguiente. Siempre les complico un poco la vida, pero bueno. En componentes de una aplicación, acá tengo los permisos resumidos y acá está permisos, ¿sí? Este código que está en permisos, fíjense que tiene un método, se llama valida permisos, y lo voy a copiar todo el código. Como ustedes trabajaron con diálogos, ahora lo van a entender. Entonces copio todo ese código y lo que voy a hacer, ¿sí? Una vez que pedí el permiso en el manifiesto, me voy a ir a mi activity, ¿sí? Y es en mi activity en donde voy a pegar esa rutina de permisos, ¿sí? A ver si me lo deja pasar por el chat. Creo que como es mucho código, capaz que no. Pero bueno. Ahí en el foro. No, no me lo deja. No me lo deja pasar, Lo copiamos de Pasa de la plataforma, si nos dice la ubicación bien. Está en foros, en la plataforma, ¿sí? Está en foros y dentro de foros en componentes en el módulo 1, componentes de una aplicación, y acá tienen permisos. Esto, a ver si yo les paso esto. No sé si se los abre directamente, si les paso la URL. Si no, entren ustedes a la plataforma. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
fíjense, acá me pegó el método valida permisos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es importar las clases que necesitamos, esta build, ¿sí? ¿Qué hace el valida permisos? Me dice que si la versión, si la versión que tengo, si la versión que en este momento se está ejecutando mi aplicación es más chica, y esta constante hace referencia al API 23, ¿sí? Que es la versión 6. O sea, si esta aplicación se está corriendo en un sistema operativo Android más chico que el API 23, y bueno, true, ponele, o sea, decirle, sí, están los permisos porque se va a chequear, se va a fijar si están en el manifiesto. ¿Sí? Ahora, y sale, ¿sí? Y sale. Ahora, va a seguir si mi dispositivo, si el dispositivo en donde está corriendo la aplicación en este momento es mayor al API 23, es decir, está corriendo en una 23 en adelante, ¿no? Entonces, voy a pedir que chequee el permiso, pero acá el permiso no es read call log. Nosotros acá pedíamos dos permisos, access call location y access find location, ¿sí? En realidad, acá yo les hago pedir los dos permisos, pero no es necesario. Si yo pido el access find location, ¿sí? Por defecto está el call location, que es pedir localización a través de algún medio no tan exacto como puede ser las antenas a través de la triangulación de las antenas satelitales, ¿no? De celular. Entonces acá solamente voy a pedir este permiso, el access find location, ¿sí? Fíjense que pongo la constante. Entonces, le voy a decir, ¿ven? Que importe de Android Content Pack Manager la constante access find location. Entonces, al enter, ¿sí? Y voy a elegir import static, ¿sí? No elijo crear, no elijan crear campo, no. Elijan import static, ¿sí? Bien, acá importo Package Manager, ¿sí? Entonces, si ese permiso ya fue otorgado con anterioridad, ok, y salí. O sea que esto va a dar Profe, verdad y anteriormente se ejecutó la aplicación y ustedes le habían dado los permisos. Sí. ahí en el Access Find Location había que importar con, ¿qué cosa? Import static. Exactamente, ¿sí? Hace un import, Sí. ¿sí? Hace un import de, acá ven, que es un import static. El import static es cuando yo quiero importar un elemento estático que está en otra clase, ¿no? Ahí está, sí, el import static. Bien. Ahora, si sigue, es porque él chequeó y los permisos no fueron otorgados. Vos no le diste a la aplicación cuando corrió los permisos, ¿sí? Entonces le vamos a decir, le vamos a preguntar, le vamos a decir, acá nos está preguntando si debería pedirnos los permisos de Access Find Location nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a dar verdad esto? Si el permiso no fue otorgado. Entonces, ejecuta esta rutina, cargar diálogo de recomendación, ¿sí? ¿Qué hace el cargar diálogo de recomendación? Es un método, ¿sí? Cargar diálogo de recomendación, que pone un alert dialog, los importo, pone un alert dialog de Android App, pone un alert dialog, ¿sí? Con el título permisos desactivados, y me pregunta, con un mensaje que dice, ¿desea aceptar los permisos? Y acá tienen el positive button, el botón del OK. Si le digo aceptar, ¿sí? Si le digo aceptar, ejecuta una rutina nativa, ¿sí? Request permission, y le paso los permisos que voy a solicitar, ¿sí? Acá, fíjense, le paso un arreglo con los permisos que voy a solicitar, el Access Find Location. Cuando se ejecute este Request Permission, les va a aparecer el diálogo nativo de Android, el que les pide si autorizan a la aplicación a
si le otorgan a la aplicación este permiso, ¿no? Aparece el diálogo de ustedes y el diálogo nativo. Vuelvo hacia arriba. Este es el cargar diálogo, recomendación. ¿Qué hice? Importé las clases, porque estaba todo en rojo, y acá, en el request permission, es access find location. Bien. Vamos ahora, acá, a donde llamábamos, ¿sí? Estoy dentro del validar permisos, al else. En el else dice, voy a ejecutar el request permission, ¿sí? Es decir, supongamos que la persona, cuando apareció el diálogo, dijo que no quiere darle permiso. Bueno, es como que le digo, bueno, ejecutar lo mismo, el request permission, y volver a pedirle. ¿Qué permiso? El del access find location, ¿sí? Ahora, seguimos hacia abajo. Este onRequestPermission resolve es un método, ¿sí? Que lo ejecuta automáticamente en la máquina virtual, ¿sí? Acá voy a importar estos null. Sé que me está marcando en rojo acá. Bueno, acá digo, bueno, que si cuando tiene el permiso, ¿sí? Este método lo ejecuta automáticamente, ¿sí? Este método lo ejecuta automáticamente antes de hacer la acción, ¿sí? Esto no lo ejecuto yo, no lo invoco desde ningún lado. Lo va a ejecutar automáticamente la máquina virtual antes de hacer la tarea que tenga que hacer. Entonces dice, si el código del permiso es igual a 100, que era con el que yo solicitaba el permiso, ¿tá? Y están todos los permisos otorgados y hace todo el chequeo y se aceptó el permiso, bueno, acá llama a una rutina, ¿sí? Le digo, bueno, hace tal cosa. Acá pondría la tarea, ahí donde dice acceder, acá va la tarea que debe llamar si está el permiso otorgado. Podría hacerlo desde ahí, ¿sí? Llamar la tarea. Si no, no pongo nada. Yo le voy a sacar ahí el acceder. Ese acceder era porque llamaba al método que accedía del ejemplo del content provider. Bien. Ahora, si aún no está el permiso, es como que le vuelvo a decir al tipo, bueno, pedilo manualmente, ¿sí? Entonces ejecutamos acá una rutina llamada solicitar permiso manual. ¿Qué hace el solicitar permiso manual? De vuelta, pone un alert dialog, ¿sí? Pone un alert dialog, de nuevo preguntando, ¿desea configurar los permisos? ¿Sí? ¿Desea configurar los permisos de forma manual? Bueno, si dice que sí, crea el intent, acá importa las clases, setting, ahí está. Acá, al llamar esta rutina, ¿sí? Crea un intent cuya acción es llamar a la rutina setting, ¿sí? Le paso el nombre del permiso, ¿sí? Le paso el nombre del permiso e inicio la activity esa de permisos manuales. O sea, levanto manualmente ese diálogo, esa activity que se ejecuta, ese servicio que se ejecuta y les pide en un diálogo el permiso, ¿sí? Como que vuelvo a insistirle a que pida el permiso. Si no lo acepta, ¿sí? Si no lo acepta, bueno, entonces acá pongo un TOAS que dice los permisos no fueron otorgados, ¿sí? O podría poner acá, por no darle los permisos, no va a poder usar los servicios de esta aplicación, ¿sí? Y eso es lo único que hace toda esta rutina. De acá en más, cuando ustedes peguen esta rutina,
lo único que van a hacer es cambiar, bueno, importar las clases y cambiar el permiso que quieren pedir, ¿sí? Ahí está el cargar diálogo recomendación. Acá está como les quedó de solicitar permiso manual, que lo que hice fue importar. Acá está el on request permission, ¿sí? Y acá está el valida permiso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uso esto ahora? Ahora vamos a leer un poquito ahí lo que les quería mostrar, cómo obtener cómo crear ese listeners para cada cambio en las coordenadas de la localización, avise de alguna manera cómo lo podemos usar. ¿Cómo uso esto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora, como estoy en una activity, ¿sí? ¿Escucho? Sí. Podríamos ahí, porque ese es un código que vamos a usar en muchos lugares, ¿podríamos ahí poner una variable para el nombre del permiso para no tener que cambiar en todos los lugares el permiso? Sí, sí, sí. Fíjate que acá estos métodos, ¿sí? El check self permission, fíjate que recibe un string, ¿ves? Entonces, podría, ¿sí? Podría que el valida permisos recibir un string con el permiso, ¿ok? Con el permiso. Y acá cambio cada una de estos permisos por la variable permiso, ¿sí? Entonces, cuando llame el método, le paso directamente el string del permiso. ¿Se entiende? Ok, gracias. ¿Quieren que lo probemos con uno? ¿O se entendió la idea? Hagamos este caso. Bien, acá pongamos entonces permiso. Cambio todos donde tengo access file location por permiso. Access file location. Permiso es la variable que puse parámetro de valida permiso, ¿sí? Valida permisos, ahora recibe un string. Permiso. Y acá. O sea que los cambios estuvieron... bueno, acá tengo un pequeño problema. Que cargar diálogo de recomendación tendría que recibir acá un string con el permiso, ¿sí? Y lo llamo, va a saltar más arriba el error acá, cargar diálogo de recomendación, le paso el... ¿Vieron las modificaciones? ¿Sí? Acá como el cargar, bueno, por una cuestión obvia, ¿no? Cargar diálogo de recomendación, la variable permiso. Acá me dice que la única forma que puede ir dentro de un arreglo es si es final la variable. Entonces la declaro acá como final, ¿sí? En el diálogo, en el cargar diálogo recomendación. La única forma que yo pueda poner en un arreglo una variable, ¿sí? En lugar de un de elemento, es que no sea una variable, sea una constante, ¿sí? Entonces, esta variable parámetro que le puse a cargar diálogo recomendación, le puse final. ¿Qué significa que sea final? Que es una constante, que una vez que le asigné un valor a esa variable, con la palabra final yo digo que es una constante. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, más arriba, ¿sí? Me voy al método onCreate. ¿Sí? Bueno, acá, supongamos que yo quiero acceder a la localización, ¿no? Y a la localización puedo acceder si tengo los permisos. Entonces puedo hacer esto. Sí, y llamo al método valida permisos. ¿Sí? Si eso me da ok, porque el valida permisos, recuerden que después de hacer todos los chequeos, él va a devolver verdadero o falso, ¿no? Si están los permisos otorgados. Entonces digo, si están los permisos, bueno, pero espera acá la constante del permiso. Y bueno, y ahí puedo poner esa constante. El access find location.
access find location. Que ya la había importado acá arriba. Este access find location, así en mayúscula, es una constante. ¿Ven? Si yo hago control clic ahí, ¿ves? La clase permission tiene una variable que es pública, que es estática, es final, ¿sí? O sea que es una constante del tipo string, se llama access find location. Y tiene esta cadena, ¿ves? La URI con la que define el permiso, identifica ese permiso. Bien, volví. Entonces, acá adentro vamos a hacer toda la rutinita esa de pedirlo, de acceder al GPS. Bien, ¿cómo hacemos eso hasta ahí? Reanudamos. Nosotros habíamos visto, ¿sí?, que para tener la localización lo podíamos obtener de 3 maneras diferentes, que deberíamos pedir los permisos. Ahora sabemos que los permisos, además de ponerlos en el manifiesto, los ponemos por código, ¿sí? Ahora, para poder acceder a los servicios de geolocalización, usando las librerías de Java, ¿sí?, que son propias de Java para el sistema operativo Android, no son de Google, tenemos que utilizar la clase Location Manager, ¿sí? Para poder obtener un objeto de tipo Location Manager, no puedo hacer un new, ¿sí? Para obtener un Location Manager, lo que hago es lo siguiente, es utilizo el método getSystemService, ¿sí?, y le paso esta constante, de context location service. Eso me va a devolver un Location Manager. ¿Qué me va a permitir ese objeto de tipo Location Manager? Me va a permitir, por ejemplo, acceder al Content Provider del GPS, ¿sí?, en donde hay información, por ejemplo, acerca de el nombre del fabricante de ese componente de GPS, características técnicas de ese componente de GPS. Pero nosotros no lo vamos a usar para acceder al Content Provider del GPS. Vamos a usar ese Location Manager, ¿sí?, para después poder hacer lecturas del GPS, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de este if, una vez que pedimos los permisos, vamos a crear, como dice acá, una variable de tipo Location Manager. El nombre que quiera puede tener la variable. Yo le voy a poner Manager para que puedan seguir la diapositiva, ¿no? Ahora, no puedo hacer un new de Location Manager porque no tiene un constructor. Entonces, para obtener un Location Manager, uso este método, getSystemService, ¿sí?, que es un método que tiene las activities, y acá le paso el nombre del servicio que quiero, ¿sí? Bueno, yo puedo poner context, fíjense que pongo context en mayúsculas porque me refiero a la clase, context punto, y acá tengo, ¿a qué servicio querés acceder? ¿Al servicio de alarmas? ¿Al servicio de batería? No, quiero acceder al servicio de localización, ¿sí? Location Service. ¿Ah? Location Service. Punto y coma. Hay un problema. Me dice, mira, este método, getSystemService, ¿sí?, me devuelve un objeto. Yo lo tengo que castear, en este caso, a Location Manager. Y ahí me va a funcionar. Entonces, lo que hice acá fue, con getSystemService, le pasé el nombre del servicio al que quiero acceder, casteo eso a Location Manager y ya tengo mi Manager, ¿sí? Acá tengo mi Manager Location. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese Manager Location? Pasar acá por el chat. Quieren copiar. ¿Qué dijo, profe, que con ese objeto vamos a poder hacer lectura de la ubicación? Al reanudo grabación. Bueno, ¿cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacer para poder obtener lecturas de la posición? Bueno, para poder obtener lecturas de la posición, ¿vieron con ese objeto Manager que ustedes crearon?
con ese Location Manager. Bueno, ese objeto manager tiene un método que se llama Request Location Update, ¿sí? Este método lo utilizo cuando yo necesito, ¿sí?, tener notificaciones cuando haya un cambio en la localización, las lecturas del GPS, ¿no? ¿Y qué espera ese método como parámetro? Ese método espera como parámetro, primero, ¿sí?, acceder o la ubicación del contenedor del GPS, del content provider del GPS. Quiere decir que así como los contactos se guardan en un content provider, las llamadas entrantes, el registro de llamadas entrantes está en un content provider, las lecturas que hace el GPS van quedando guardadas en un contenedor. Sí, las últimas lecturas están guardadas, la última lectura se guarda en un contenedor. Entonces, eso es lo que le estoy pidiendo, acceder al content provider del GPS, ¿sí? Segundo, lo que paso, ¿sí?, es un número entero, que es el tiempo en milisegundo de cada cuánto quiero hacer las lecturas, ¿sí? Es un umbral de tiempo que impongo para indicar cada cuánto tiene que hacer una lectura para ver si hubo algún cambio, ¿sí? Y el segundo parámetro que paso es un número real, que es la distancia, en donde también aclaro que me avise si hubo una modificación en la ubicación anterior de los metros o la distancia que yo haya puesto. En este ejemplo que tenemos acá, fíjense que tiempo es 5000, estos tiempos están en milisegundos, ¿no? 5000 serían 5 segundos, distancia tienen 10, que sería en metros, entonces en este caso estoy diciendo update, ¿sí?, que acá al contenedor, cada 5 segundos, ¿sí?, y chequeé si hubo un cambio en la distancia de por lo menos 10 metros, ¿sí?, de 10 o más metros, ¿sí? Si hubo un cambio, lo que le paso como tercer parámetro es un objeto, un listener, así como cuando ustedes le ponen a un botón, un listener, así como ustedes le ponen un listener a un botón para que va a ser un objeto que va a reaccionar, ¿sí?, cuando alguien haga un clic sobre el botón. Bueno, acá en este caso le paso como parámetro al Request Location Update un listener, ¿sí?, que es el que va a tener los métodos que van a reaccionar cuando se produzca algún cambio en la posición de lectura del GPS, ¿no? Pero ¿y cómo creo ese listener? Porque acá estás creando un objeto llamado listener posición, pero esta es una clase, me parece, creada por vos. Sí, señor. Entonces, para poder usar este método, Request Location Update, tengo que crear primero el listener, ¿sí? ¿Y cómo sería ese listener? Lo quiero mostrar. Va a ser una clase que implementa la interfaz Location Listener, ¿sí? Cuando creo esa clase que implementa la interfaz Location Listener, me va a pedir sobreescribir estos métodos, ¿sí? El onLocationChain, el onProviderDisable, el onProviderEnable, el onStatusChanger. Este método, el primero, se va a ejecutar solo, ¿sí?, se va a ejecutar cuando haya habido un cambio en la localización. Y fíjense que recibe por parámetro un location. ¿Y qué información tiene un objeto location? De acuerdo a lo que vieron en la clase pasada. ¿Qué información puedo extraer del location? ¿Qué información tenía un objeto location? Sí, puntualmente, ¿qué datos? Latitud y longitud. Exactamente, latitud y longitud. Bien, es decir, que, ¿qué pondría acá en el onLocationChain? Y bueno, ¿qué quiero que haga cuando reciba la latitud y la longitud? O sea, que cuando reciba la localización, obtener o extraer la latitud y la longitud para mostrarlo en un mapa o para mostrarlo, como hicimos la clase pasada, en la pantalla. Bien, el otro método, el segundo,
se va a ejecutar cuando el proveedor ha sido desconectado, ¿sí? Cuando, no sé, apagué el GPS, por ejemplo, o me desconecté, apagué el GPS, apagué bueno, en este caso estoy pidiendo puntualmente lecturas de GPS, ¿sí? Cuando lo volví a activar, se va a ejecutar el método onProviderEnable, ¿sí? Y cuando haya un cambio en el estado, sea active o desactive el GPS, se va a ejecutar el método onStartChange. De todos estos métodos, ¿sí? El que vamos a usar nosotros ahora, al que le vamos a poner una implementación, va a ser el onLocationChange, ¿sí? Para que cuando reciba una localización, muestre, por ejemplo, la latitud y la longitud, ¿sí? Entonces, para no hacer que la salida salga, ¿sí? por el log de salida, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a modificar acá, es esto. Vamos a crear acá, ¿vieron en el XML la vista que tienen creada por defecto? El Activity Main XML, que ustedes tienen un text view, que es el que dice Hello World. Bueno, acá le vamos a poner, ¿sí? Le vamos a poner acá un ID, y le vamos a poner text view, no sé, salida. Entonces, en este text view salida, por este text view salida vamos a mostrar la latitud y la longitud, ¿sí? Modifiquen el XML, la vista, Activity Main XML, y pónganle al text view como ID text view salida. Vuelvo a la activity, y acá lo correcto sería que la activity tuviese un view model, ¿no? Yo no lo voy a mostrar con el view model para no complicarles la vida, después lo vamos a adaptar al view model, ¿sí? Pero no lo voy a mostrar con el view model. Entonces lo que voy a hacer acá, directamente en la activity, voy a poner mi text view salida, ¿sí? Y lo que voy a hacer es acá decir que TextView salida es igual a findUID. En lugar de, no estoy haciendo el método inicializar vista, lo estoy haciendo directamente acá, TextView salida, para no complicar tanto la cosa. Esto calculo que no deberían sorprenderse lo que estoy haciendo, ¿sí? Inicialicé, estoy accediendo desde la clase Java al componente TextView, que es el que tiene el ID TextView salida. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que hacer ese manager, ¿sí? Tengo que hacer esa clase que implemente, ¿sí? Tengo que hacer esa clase que implemente Location Listener, ¿sí? Para poder después ejecutar el método Request Location Update, ¿sí? Para que cuando haya cambios en las lecturas lo muestre. Bueno, entonces a ver, si yo lo hago en una clase separada, ¿sí? No voy a tener acceso al TextView que es en donde quiero que estén las salidas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es crear una clase interna. Me voy abajo de todo, pero dentro, fíjense que estoy dentro de la clase MainActivity, ¿sí? Pero me fui abajo de todo por una cuestión de que no quede no sea tan confuso. Y acá voy a crear mi clase, public class, esta es una clase interna, ¿sí? Le voy a llamar, no sé, leer posición. Fíjense que acá en la diapositiva el nombre que tiene puesto, ¿sí? Es listener posición. O bueno, puedo ponerle acá, sí, bueno, puedo poner lectura. Sí, lectura. Y le voy a decir implements y location listener, que voy a implementar la interfaz location listener. Inmediatamente, ¿sí? me va a advertir que como lectura no es abstracta, implemente sus métodos, ¿sí? Bueno, hago un clic, vieron la lamparita roja que apareció acá, y elijo implementar métodos,
¿Qué métodos? Y tengo que implementar todos, sí o sí, ¿sí? Porque todos son abstractos. Así que tengo que implementarlos. Por lo menos, o dejarlos así vacíos, ¿sí? O dejarlos así vacíos. ¿Cuál de estos métodos, en cuál de estos métodos diré, ¿sí? En cuál de estos métodos diré que al text view que tengo acá arriba, al text view salida, le voy a setear el texto con la latitud y la longitud? ¿En cuál de esos métodos haré esa lógica? En el onLocationChain, exactamente, Leandro. Entonces acá, en el método onLocationChain, que sé que es el que se va a ejecutar cuando haya un cambio en la localización, le diré al textView salida, punto, setText, ¿sí? Y acá le pasaré, para no hacerlo tan complicado. Vamos a crear una variable de tipo doble, latitud, ¿sí? Y acá le voy a asignar de location, punto, y acá get, y acá tengo latitud, ¿sí? En otra variable de tipo doble, longitud, voy a guardar, eso para que quede lo más claro posible. De location es la variable esta que recibo por parámetro, ¿no? Punto, get, longitud. Bien. Entonces, en este text view voy a mostrar, así que diga, latitud, la latitud es, y le concateno latitud. Al lado, le concateno espacio, longitud, espacio. Voy a dejar todo junto, longitud. ¿Sí? Entonces, cada vez que haya un cambio en la lectura, en el text view, refrescaría esto. Muy bien. Bueno, pero esto no lo estoy usando nunca. Bueno, ahora vamos a crear, ¿sí? Vamos a invocar a través de ese manager que creamos anteriormente el método el método de request location update, ¿sí? Request location update. Bien, entonces, ¿crearon la clase interna? La que podríamos, por ejemplo, en el onStatusChain, poner acá un text view que diga, bueno, cambio de estado. En el onProvider, acá, proveedor activado. En el disable poner, como hicimos acá en este ejemplo, proveedor desactivado. Ir cambiando el mensaje del text view. Y acá, en el onLocationChain, bueno, que muestre la latitud y longitud. Siguiente. A través de mi manager, que es lo que mostré recién, tenemos el método request location update, ¿sí? Tengo el método request location update, que entre otras cosas espera, ¿sí? El nombre del proveedor al que quiero acceder, si es a GPS, si es a qué proveedor quiero acceder, en este caso al proveedor de GPS, y después se acuerdan, el tiempo en milisegundos, la distancia y el listener, ¿sí? Que se va a encargar de manejar esos eventos. Entonces, puedo hacer como tengo acá, ¿sí? Fíjense, puedo declarar, primero, crear un objeto de tipo listener, de tipo lectura, mi clase lectura es el listener, una variable para el tiempo, una variable para la distancia y hacer la llamada, ¿sí? O puedo hacer esto, puedo poner manager. No hagan nada todavía. Request location update, ¿sí? Y acá location manager.gps provider, ahí va el proveedor. Segundo, me dice, fíjense que me va marcando, el tiempo en milisegundos. Bueno, cada 5 segundos quiero lectura, por eso 5.000 milisegundos, coma, distancia, cada 10 metros, coma, y me dice, che, ¿y cuál es el objeto que va a reaccionar, ¿sí? Cuando haya algún cambio? ¿Cuál es el listener
el escucha de los eventos, de los cambios en la localización. Es la clase que yo creé, acá abajo. Yo voy a tener que crear un objeto de este tipo, de mi clase lectura. Esta es el listener, ¿sí? La que tiene los métodos que van a reaccionar ante determinados cambios en el proveedor, en el GPS, ¿no? Entonces espera acá un objeto. New lectura. Directamente. Puedo hacerlo así. New lectura. Fíjense que acá me dice requiere de los permisos. Bueno, le vamos a poner acá que agregue ese chequeo de permisos. Fíjense que les agrega por defecto, ¿sí?, este chequeo de permisos, que lo único que hace es esto. Si el permiso no está otorgado, se va, ¿sí? Esta línea no se ejecuta, ¿ok? Por eso tuvimos que hacer toda esta rutina de valida permiso, ¿sí?, para que pidan los permisos manualmente o control Z. Creamos así, ¿sí? Me pide, una vez que lo cree, que agregue el chequeo de permisos, ¿sí?, porque es un requerimiento a partir de la versión 6 en adelante. Perfecto. Podría haber hecho lo que haber hecho como tienen ustedes ahí. Crear una clase, un objeto de tipo lectura. Lectura, o sea, crear un objeto del listener, de tipo location listener, clase lectura. Flow, tiempo, en milisegundos. Haber creado, perdón, un long, este es un entero. Un long en milisegundos, un entero largo. Un flow para la distancia, 10 metros, y acá haber puesto las variables, ¿sí? En lugar de 5000, el tiempo, en lugar de 10, como tienen la presentación, la distancia, ¿sí? Y en lugar de crear un objeto, acá le paso el objeto que creé antes, que es lectura. Podría haberlo hecho eso. Una vez que hacen esto, ¿sí?, ya podríamos ejecutarlo y parar, y probarlo, ¿sí? Pero hay un dato más, ahí vuelvo, hay un dato más que quiero que ustedes vean. Dice, una vez que terminamos de utilizar el servicio de geolocalización, tenemos que detenerlo, porque si no este servicio sigue trabajando en un segundo plano y me va a consumir recursos, sobre todo batería, ¿sí? Entonces, para removerlo, para sacarlo, ¿sí?, invocamos del manager el método removeUpdate, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer todos los cambios. Quiere decir que cuando mi aplicación se esté por cerrar, yo tendría que hacer algo como esto. Manager. ¿Sí? Remove update y le paso listener, que voy a parar. Lectura. ¿Sí? En algún momento tendría que hacer esto. No lo vamos a poner nosotros ahora, lo vamos a dejar abierto. Después vamos a hacer modificaciones para que podamos pararlo en algún momento, ¿sí? Si no les complico la existencia. Me interesaría que a esto, una vez que lo hicieron, lo prueben. La grabación. Bueno, acá dijimos que cuando se activa el servicio, ¿sí?, cuando pedimos, invocamos a este request location update, ¿sí?, una vez que lo dejamos de usar, tendríamos que invocar este método, remove update, ¿sí? Pedirle al manager que ejecute el método remove update y le paso ese listener, ¿sí?, para que lo frene. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué modificaciones debería hacer acá para poder hacer eso? Primero, ¿en dónde haría ese remove update? ¿En dónde haría la llamada de ese remove update? ¿Sí? ¿En qué parte, en este caso de la activity, sería lo más conveniente? A ver qué dice el chat. Por ejemplo, en el onDestroy, o por lo menos en el onStop, ¿no? Por lo menos en el onStop. Bien. Entonces, nada, ¿qué pasa si yo agrego
acá el método onStop, ¿sí? Vamos a agregar acá, o el onDestroy, como ustedes quieran. Override method. Stop. Acá está, y acá me dicen, bueno, yo acá haría, le diría al manager, punto, remove update. Pero ¿qué pasa? No tengo el manager. No tengo la variable manager, porque la variable manager es local al método onCreate. ¿Sí? Es local acá al método onCreate. ¿Sí? Y hace también el listener. Y el listener es el objeto que he creado acá, y es también local. Entonces, para poder, así como lo levanto en el onCreate, poder frenarlo en el onStop, ¿sí? Lo que voy a hacer es agregar como atributo, ¿sí? De tipo location manager, y agregar de tipo lectura, ¿sí? Entonces, lo que haría acá en el onCreate es inicializar las variables lectura, ¿vale? Y acá el manager lo inicializo de esta manera, ¿sí? Entonces las tengo como variables atributos, manager y lectura. La inicializo en el onCreate al manager, inicializo en el onCreate lectura, ¿sí? Entonces, al ser una variable global, digamos, en el onStop, puedo hacer ahora esto. Manager.removeUpdate y le paso el listener para que frene automáticamente cuando se está por apagar la aplicación, ¿no? Esos serían los cambios que deberían hacer, ¿sí? Esa sería la buena práctica, ¿no? Si quisiera que se frene, bueno, tendría que ver que el manager y el listener, digamos, sean variables atributos para que les pueda usar de distintos métodos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Otra cosita que quiero agregar es, así como teniendo el manager, yo puedo usar el método, tengo disponible el método request location update, tengo también este método, ¿sí? Un add proximity alert, ¿sí? Que lo que me permite, básicamente, es lo siguiente. Me permite marcar un centro, ¿sí? O sea, pasando latitud y longitud, establezco un centro. Esperen que quiero buscar el lápiz. ¿Sí? Le paso latitud y longitud y establezco un centro, ¿no? También establezco un radio de acción. Es decir, establezco todo un radio de acción y una caducidad, un tiempo de caducidad. Si el tiempo de caducidad que pongo es un valor negativo, significa que esto va a quedar permanentemente activo. ¿Qué le paso después? Le paso un pending intent. ¿Cómo un pending intent? No es, ¿qué es un intent? No, es un intent que queda pendiente, ¿sí? Es decir, lo que yo paso acá, ¿sí? Ese objeto de tipo pending intent, por dentro tiene información acerca de qué intent va a lanzar. ¿Cómo? Sí, lo que le estoy diciendo acá es lo siguiente, que habiendo marcado este radio, este centro y este radio, cuando mi dispositivo se acerque a ese centro, ¿sí? Entre dentro de este radio de acción, dispare un intent, ¿sí? Ah, bien, y yo quisiera que cuando se dispare ese intent, alguien lo capture, ¿sí? Esté atento a ese intent y haga algo. ¿Qué tipo de objeto tendría que crear para que reaccione ante un determinado intent? ¿Qué tipo de componente de aplicaciones tendría que crear para poder capturar esos eventos? ¿No? ¿Qué crearon ustedes, por ejemplo? Claro, Miriam, un broadcast, exactamente. Tendría que crear un broadcast.
¿sí? Tendría que crear un broadcast. Entonces, si yo quisiera hacer una aplicación que me dé alertas cuando mi dispositivo se acerque a determinada zona, ¿sí? Lo hago de esta manera, ejecutando, invocando de manager el método addProximityAlert y también creando un intent, creando un broadcast, perdón, que reaccione, ¿sí? Fíjense acá en lo siguiente. Acá está la clase del broadcast. Acá está creado el broadcast. En este caso se llama receptor de proximidad, ¿sí? Este es un broadcast común y corriente. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Vamos a usar este mismo proyecto, así no hacemos otro. Podría crear una nueva clase, ¿sí? Llamado receptor de proximidad. ¿Okay? Y podría decir que esta clase extend de broadcast reside, ¿sí? Me pide que implemente sus métodos, entre sus métodos el onReside. ¿Qué pongo acá? La tarea que quiero que se ejecute cuando haya detectado que mi dispositivo se acercó a esa zona a la que le voy a poner la alerta, ¿no? Entonces, bueno, solamente acá voy a poner un TOAS. Bueno, TOAS, ¿sí? Vamos a hacer que aparezca así un mensaje. Acá el contexto. Acá el mensaje. Puedo poner la duración. Y luego le hago que lo muestre, ¿sí? Entonces, este broadcast que he creado, cuando se ejecute el método onReside, va a mostrar este mensaje. Lo que quiero hacer es que este broadcast reaccione, ¿sí? Lo que quiero hacer es que este broadcast reaccione a ese evento, ¿sí? Reaccione al intent, ¿sí? A un intent personalizado que va a indicar que mi dispositivo se acercó a ese radio, ¿no? Entonces, ahí hemos creado el broadcast. Bien, una vez que creamos nuestra clase de tipo broadcast, ¿sí? En este caso se llama receptor de proximidad, que es un broadcast, la única tarea que le pusimos fue que muestre este TOAS con el mensaje acercándose, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, desde acá, desde el main, vuelvo a recordarles que no estoy usando MVVM, no estoy usando ViewModel, estoy haciendo todo desde acá, no es una buena práctica, pero para que se queden con la idea, con los conceptos principales. Lo que voy a hacer es, hicimos fue crear un método, ¿sí? Privado, le pusimos llamado crear alerta, y para poder establecer una alerta de proximidad necesitamos la latitud, necesitamos la longitud, necesitamos un periodo de caducidad, ¿sí? Es decir, cuando queremos que pare de detectar alertas de proximidad. En este caso, un valor negativo en caducidad indicaría que no cortaría nunca, y el radio de acción. Luego, lo que hicimos fue, en una variable de tipo string, inventamos un código de acción para nuestro intent, ¿sí? Como es un intent que vamos a lanzar nosotros con una acción personalizada, decidimos llamarle a la acción alerta. La buena práctica para definir el nombre de la acción es poner todo el paquete en donde se encuentra nuestro proyecto, punto, y el nombre del alerta, el nombre de la alerta, el nombre del intent, de la acción del intent. Esto es para evitar que existan conflictos entre los nombres de las acciones con acciones que sean propias del sistema, ¿sí? Luego lo que hicimos fue crear un intent en donde lleva como acción este intent, está personalizada, esta acción nuestra, y creamos un pending intent, creamos un objeto de tipo pending intent que va a tener como pendiente el intent que yo quiero que después se lance, ¿sí? Luego, lo que hicimos más abajo,
invocamos de manager al método addProximityAlert. Así como recién invocamos el método requestLocationUpdate para obtener lecturas de cambios de posición, cada cambio de posición. Bueno, acá en este caso invocamos el método addProximityAlert, que lo que va a hacer es, dada una longitud, una latitud y una longitud, dada un centro, ¿sí? Y un radio de acción, cuando mi dispositivo se acerque dentro de ese radio, va a disparar el intent, ¿sí? Que está pendiente. Al tener en caducidad un valor negativo, ¿se acuerdan? Lo que va a suceder es que el intent, este alert va a estar permanentemente trabajando, ¿no? Algo con la que teníamos que completar esto es lo siguiente, porque si yo dejo todo esto hasta acá, lo que sucede es que cuando mi dispositivo se acerque, se lanza el intent, pero nadie escucha ese intent, ¿sí? Si yo quiero que este broadcast escuche a ese intent, bueno, lo que tengo que hacer es registrar a mi broadcast, ¿sí? Para que reaccione a la acción esa que teníamos recién, ¿no? Para hacer eso, creamos primero un intent filter que tiene el nombre de la acción, ¿sí? Y ahora lo que hicimos es, invocamos el método registerReceiver, le pasamos el broadcast y le pasamos el intent filter, que es el que tiene la acción a la que va a reaccionar mi broadcast. Entonces, cuando desde esta activity se lance la acción esta, com, edusoft, localización, alert, va a reaccionar mi broadcast, ¿sí? O sea, cuando se ejecute el broadcast, automáticamente va a ejecutar el método onReceive. Cuando ejecute el método onReceive, aparecería el TOAS acercándose, ¿sí? Este es un chiche más, como les decía recién, que podría serles útil, por ejemplo, para crear una aplicación que cuando mi dispositivo se acerca a determinado punto, invoque determinada tarea, ¿no? O llame a determinada tarea, una alarma o alguna rutina en especial. Sería interesante que lo prueben. Mañana vamos a trabajar con los mapas, ¿sí? Mañana vamos a trabajar con los mapas. Vamos a poner de lleno a los mapas.